Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en nuestro programa Amazing Facts Latino. Es un gozo estar con ustedes estudiando la palabra de Dios. Yo soy Carlos Muñoz Acosta, su compañero de viaje durante este estudio espectacular en la Biblia y especialmente el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Un saludo muy especial a los que nos están viendo en las televisiones, por medio de las redes sociales, nos escuchan por la radio, los que se encuentran aquí presentes con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Tenemos otro estudio espectacular, pero antes le quiero recordar la oferta gratis. Hoy le vamos a regalar el estudio La Gran Liberación. Ahí en pantalla puede ver la información para recibir ese regalo gratuitamente o también se pueden comunicar con nosotros en nuestra página web amazingfactslatino.org. Al final del programa tendremos más información también. Vamos entonces a regresar a nuestro estudio anterior donde estuvimos hablando sobre el regreso de Cristo Jesús. La gran esperada promesa. El clímax de este gran conflicto entre Dios y Satanás, en el cual Cristo prometió regresar por su pueblo. Y estudiamos en nuestro tema anterior esa gran cosecha en Apocalipsis capítulo 14 que viene. Vimos en Mateo 24, versículo 31 en adelante, los ángeles descender para recoger y llevarse al pueblo de Dios al reino de los cielos, ¿verdad? Pero también habíamos hablado y contemplado que en el cristianismo hay un poco de confusión, hay un poco de contradicción, porque algunos cristianos piensan que el regreso de Cristo Jesús será un regreso glorioso, la segunda venida será un evento espectacular, pero otros piensan que será un rapto secreto, ¿verdad? Un rapto invisible, silencioso, en el cual Cristo vendrá a llevarse a su iglesia de manera invisible, silenciosa, imperceptible, sino solamente quedará los restos de la ropa de las personas que quedarán. Ahora, como les comenté, yo cuando vengo al cristianismo, del mundo de no creyentes, yo digo lo que diga la Biblia. Me encuentro con un grupo diciendo que el rapto será glorioso, poderoso, y otro grupo diciendo que el rapto será invisible, secreto. ¿A dónde tenemos que ir para saber la verdad? Yo no puedo creerle en ninguno de los dos grupos porque se están contradiciendo. Yo tengo que ir a la palabra de Dios solamente para que la Biblia me dice. Si el regreso de Cristo es un rapto glorioso, espectacular, gloria a Dios. Si es un rapto secreto, gloria a Dios. Yo lo que quiero es serle fiel a la palabra de Dios. Yo quiero serle fiel a lo que dice la Biblia. Y ese fue nuestro estudio. Iniciamos. Dimos los primeros pasos apenas para iniciar este gran estudio, este gran dilema que existe. Así que vayamos y abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 24. Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 24, donde habíamos iniciado nuestro estudio anterior y en donde Cristo habla de los eventos finales, de los acontecimientos finales de este mundo. Y en Mateo capítulo 24 vamos a leer el versículo número 3. Los discípulos le preguntan a Jesús, viendo todo esto, le dicen en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción de Jerusalén, ¿y qué señal habrá de tu venida, de tu regreso y del fin del mundo? En otras palabras, la venida, el regreso de Cristo será ¿qué? El fin de este mundo. Noten, entonces, lo que acontece, y vamos a ir al versículo número 35. Aquí habíamos quedado en nuestro estudio anterior. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora en el que el cielo y la tierra pasarán, nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que Cristo compara su regreso ¿con qué?
con el fin de este mundo, con la venida del diluvio, como los días de Noé. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, Cristo dice que durante el tiempo de Noé estaba predicando, preparando el arca y predicándole a los antediluvianos ¿de qué? De que el juicio de Dios iba a venir, de que Dios iba a ponerle destrucción a este mundo. ¿Por qué? Por la perversidad, por la violencia, porque los corazones de ellos estaban llenos solamente de violencia. Y Dios dice, le voy a poner fin a este mundo, voy a proteger el linaje por donde va a venir el Mesías y voy a proteger a Noé. Y Dios envía un diluvio, pero ¿qué pasa? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento y no entendieron, no escucharon, no comprendieron el mensaje hasta que ¿qué? Hasta que no entró en el arca y empezó a llover, pero ya era muy tarde. Entonces dice aquí que no entendieron hasta que vino el diluvio. Significa que reconocieron que lo que Noé estaba predicando era verdad, era cierto. Más adelante vamos a estudiar el concepto. Tengo un tema completo de bebiendo y comiendo y otro de casándose y dándose en casamiento, porque como lo expliqué, esa temática es para la iglesia. Dios le está enviando el mensaje a su pueblo, a su iglesia. Noten lo que dice el versículo número 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué hizo? Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que el diluvio vino y se los llevó a todos. La pregunta es, ¿a quién se llevó el diluvio? Noten lo que dice Mateo 24, versículo 39. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora miremos el versículo paralelo en Lucas capítulo 17 que dice, y vino el diluvio y los destruyó a todos. En otras palabras, el diluvio, ¿qué hace? El diluvio vino y se los llevó, o el diluvio vino y los destruyó. Eso lo encontramos claramente en Lucas 17, 27, el versículo paralelo. Así que los que son llevados, los que son tomados, son llevados o tomados, ¿por qué? Por la destrucción del diluvio. Eso lo confirmamos también en Génesis capítulo 7, versículos 23 y 24 en nuestro estudio anterior, cuando decía que el diluvio vino y destruyó a todo lo que estaba vivo, pero Dios dejó o quedó solamente, o el remanente que quedó fue Noé y su familia que estaban dentro del arca. Este es el concepto de uno tomado, uno llevado. Así que los que están protegidos por Dios, vamos a ver más adelante, los que tienen el sello de Dios, están protegidos y son ¿qué? Y quedarán entre medio de la destrucción que va a venir sobre la tierra en el tiempo final. Vamos ahora a seguir leyendo Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y noten lo que dice en el versículo número 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Eso fue lo que leímos cuando dice que uno es tomado por la destrucción y otro es dejado. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Uno tomado por la destrucción, igual que el diluvio, no por agua, sino en el final será por fuego. Y otro dejado. Recuerden que son solamente dos grupos. No hay tres grupos aquí. Aquí los grupos son los que están adentro del arca y los que están afuera. Los que están afuera se pierden, son tomados por la destrucción y se acabó. Y los que están adentro están protegidos por Dios. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Ahora noten aquí lo que dice Cristo en el versículo 42. Velad pues porque no sabes a qué hora ha de venir nuestro Señor. Así que el contexto es, no sabes cuándo es el día, no sabes cuándo es el momento, no sabe cuál es la hora en el que vendrá para terminar con este mundo. Y noten lo que dice el versículo 43, Mateo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Aquí es la primera vez que aparece el concepto del ladrón asociado con el regreso de Cristo Jesús. Ahora, ese concepto del ladrón con la venida de Jesucristo es lo que muchos dicen que es el ladrón en la noche, invisible, secreto, silencioso. Y como hablamos en el tema anterior, este concepto del rapto secreto o el rapto glorioso también está relacionado con este concepto de el ladrón en la noche.
Ahora la pregunta es, en este estudio, vamos a hacernos, porque recuerden que dice la Biblia, cuando habla de la venida de Cristo como un ladrón en la noche, está hablando de la manera que viene un ladrón, en el que el ladrón viene a manera imperceptible, invisible, secreto, silencioso, porque pensemos bien, si el ladrón avisa, entonces ya no es un ladrón, es un preso, porque lo van a arrestar. ¿El ladrón está hablando cuando viene como ladrón en la manera que viene un ladrón o está hablando del tiempo en que viene un ladrón, en que el ladrón no avisa? ¿Están conmigo? Esos son los dos contextos. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a dejar que la Biblia nos explique qué es lo que quiere decir cuando dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. ¿Será de la manera que viene un ladrón, invisible, imperceptible, callado? ¿O será en el tiempo que viene un ladrón en el que no avisa? Bueno, dejemos que la Biblia nos hable y nos muestre. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, vayan conmigo, por favor. Y yo quiero que usted tenga su Biblia. Recuerden que nuestro libro de texto durante esta serie de estudios es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a ver dónde la Biblia habla del que Cristo vendrá como ladrón en la noche y vamos a estudiar el contexto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque todos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Está hablando del día del Señor, el día de la destrucción final, el día cuando Cristo regrese, porque eso es lo que dice Mateo 24:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos silencio repentino. No, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Noten, aquí dice que el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Ahora, ¿cómo? Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. ¿Alguna vez usted ha visto algo destruido de manera silenciosa, invisible o callado? Jamás, ¿verdad que no? Algo que es destruido, si usted está cerca, por ejemplo, cuando hacen las demoliciones de los edificios, si usted está lo suficientemente cerca, no solamente usted lo escucha, no solamente lo ve, sino que usted lo puede sentir. Dice que el día vendrá como ladrón, ¿verdad? Sin avisar, es el contexto. No avise de momento, cuando todos digan paz y seguridad, todo está muy bien. De momento, ¡pum!, cae la destrucción sobre la tierra, sin avisar, sin decirle. Y noten, también lo compara con dolores a la mujer encinta. Si usted, querida hermana, está viendo y usted ha dado a luz, usted sabe muy bien que tener hijos o tener hijas o dar a luz no es un evento silencioso, invisible y callado, ¿verdad que no? El dar a luz es un evento violento, claro, porque ese bebé está por salir de ese vientre, ¿verdad que sí? Entonces, note que lo compara con destrucción repentina y lo compara con ¿qué más? Con una mujer que está para dar a luz. ¿Cómo son cuando una mujer va a dar a luz? ¿Cómo son? Las contracciones son más fuertes y más frecuentes cada vez, ¿verdad? Y dando aviso de que está por venir. Esa es la comparación de la venida de Cristo, del fin de este mundo, del día del Señor, con el ladrón en la noche. Y note lo que sigue diciendo en el versículo número 4. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día, ¿qué cosa? Os sorprenda como ladrón. Noten que claro explica que el concepto del ladrón no es la manera que viene un ladrón, invisible, imperceptible, callado, secreto, sino es el tiempo que viene un ladrón en que el ladrón no avisa, no dice claramente, te sorprende como ladrón. Bueno, esa es una de las evidencias. Vamos a ver otra. Segunda de Pedro, capítulo 3. Estamos viendo todos los textos de la Biblia que nos hablan del regreso de Cristo como ladrón en la noche. Viene como un ladrón secreto, como el rapto secreto, invisible, calladito, o viene en el tiempo un ladrón que no avisa, que no da el tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 10. ¿Listos? Noten lo que dice aquí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí está nuevamente, el ladrón en la noche, el día del Señor. Y noten, en cuales los cielos pasarán con grande estruendo. O sea, estruendo, un ruido violento. Dice aquí, un estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán, ¿qué cosa? Quemadas. Los elementos, está hablando de la superficie de la tierra. Todo lo que está será, ¿qué?
destruido con el fuego que vendrá. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hablando de la superficie de la tierra, ¿cómo no debáis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es un aviso como en los días de Noé. Versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, se fundirán o se derretirán, se van a derretir, todo será destruido. Noten nuevamente, claramente dice como ladrón en la noche vendrá ese día y ¿cómo será? Un gran estruendo, destrucción, el fuego quemando y destruyendo la superficie de la tierra. Hermanos y hermanas, aquí no hay ninguna evidencia que nos ayude a entender que cuando habla del ladrón en la noche está hablando de manera invisible, secreto, callado, imperceptible, sino que del tiempo que viene un ladrón en el cual el ladrón no avisa. ¿Están conmigo? Vamos a ver otro versículo más. Hay dos más y los dos están en el libro de Apocalipsis. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y vayan conmigo al versículo número 3. Noten qué claro lo dice aquí también. Apocalipsis capítulo 3, vamos a empezar en el versículo número 2. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ¿qué? Como ladrón. Estas son las mismas palabras de Jesucristo. Vendré sobre ti como ladrón y como ladrón. De la manera de un ladrón, invisible, callado, imperceptible, o del tiempo del ladrón. Nota, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El concepto de la hora tiene que ver con ¿qué? Con tiempo. Está claro que tiene que ver con tiempo, no con la manera invisible, callada, secreta, porque él mismo dice, así como en los días de Noé, que vino un diluvio y destruyó a todos. Y ya nos está explicando todo esto. Un versículo más que habla de la venida de Cristo como ladrón. Y él mismo lo explica en Apocalipsis capítulo 16. Noten esto, Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, estas son las palabras de Jesucristo en el versículo número 15. Cristo dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, ¿por qué es tan interesante este capítulo 16 cuando Cristo dice, vela, ¿verdad? He aquí que vengo como ladrón. Hermano y hermana, él dice esto entre medio de la sexta plaga y la séptima plaga de Apocalipsis 16. Las 7 plagas de Apocalipsis, que lo vamos a estudiar más adelante, vamos a ver que van a destruir y deshacer los 6 días de la creación de Génesis. La tierra vuelve a su estado vacío y abismal. Es la destrucción que se está hablando del fuego para acabar con este mundo. Y aquí dice, he aquí que yo vengo como ladrón. Si él dice que vengo como ladrón es que no ha llegado todavía, no ha venido. Pero noten cuándo ocurre esto. Ocurre durante el tiempo de la gran tribulación entre la sexta y la séptima plaga. Si él ya ha venido como ladrón invisible, ¿por qué dirá entonces que eso? Porque muchos piensan que el concepto del ladrón invisible y secreto viene antes de la gran tribulación. La iglesia será tomada o llevada raptada y entonces quedarán otros. ¿Para qué? Durante el gran tiempo de la tribulación, durante el tiempo de las plagas. Pero eso no es lo que dice Cristo aquí. Cristo dice entre la sexta y la séptima plaga, y aquí que vengo pronto. Y luego dice en el versículo número 17, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo diciendo, ¿qué cosa? Hecho está. En otras palabras, Cristo está gritando, anunciando desde el santuario celestial, hecho está, ya las promesas del pacto en esta segunda etapa han sido confirmadas y hechas con claridad. Hermano y hermana, esto está clarísimo en cuanto a esto, en cuanto al concepto del rapto, en cuanto al concepto del fin de este mundo. No es un rapto secreto, invisible, callado, es un rapto glorioso, de donde viene fuego, donde viene Dios con los ángeles, donde viene con todo esto. Noten cómo lo explica también Lucas capítulo 21, del versículo 33 en adelante. Dice así, noten el paralelismo con Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no estén cargados de glotonería y embriaguez de los afanes de la vida. Eso es comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Noten cómo continúa. Y venga de repente, sin avisar, sobre vosotros
aquel día, el gran día del Señor que vendrá como ladrón, el regreso de Cristo Jesús. Porque como un lazo vendrá sobre ¿cuántos? Todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y noten lo que dice ahora. Velad pues, orando en todo tiempo, para que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esa frase de estar en pie delante del Hijo del Hombre es fascinante. Noten, Cristo explica claramente en Lucas 21, del 33 en adelante, mismo contexto. Vendrá el día sin avisar, ¿verdad? La tierra y el cielo pasarán. Vendrá sobre todo lo que están sobre la tierra, sin avisar, sin anunciar. Pero va a haber un grupo que está protegido, que está sellado con el sello de Dios, que está dentro del arca, que está protegido por Dios. Los ángeles lo protegen, al igual que los ángeles protegieron al pueblo de Dios cuando cayeron las 7 plagas de Egipto en el libro de Éxodo. Pero esa frase, que vendrá como que vendrá a estar de en pie delante del Hijo del Hombre. Noten cómo aparece esa frase en Nahum capítulo 1, versículos 5 y 6. Los montes tiemblan delante de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está viniendo a acabar con este mundo. Los collados se derriten, el fuego derritiendo. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿A quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de qué? En el ardor de su enojo. Hermanos y hermanas, noten que claro está diciendo el mismo contexto de lo que estamos leyendo. La venida será para acabar y terminar. Habrá fuego, destrucción. ¿Y quién quedará en pie? Otra frase, o como se entiende, es ¿quién va a sobrevivir a esos eventos que vendrán? Notan cómo lo explica también en Apocalipsis. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Noten cómo lo explica en el Apocalipsis capítulo 6, versículo número 14. Dice así: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todos los montes y todas las islas se removieron de su lugar. ¿Esto ha acontecido? Aún no. Yo soy de Puerto Rico y ahí está Puerto Rico todavía. Todavía no ha sido destruida. Toda isla se removió de su lugar. Ahí está República Dominicana, Haití, Jamaica. Están todas las islas ahí todavía. Esto acontecerá cuando caigan las 7 plagas que van a deshacer los 6 días de la creación. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque Cristo está regresando a la tierra. Y noten lo que dice el versículo 17. Noten esto. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Lucas capítulo 21, Nahum, varios salmos, esa frase, ¿quién podrá sostenerse en pie o quién podrá sobrevivir a estos eventos? ¿Y cuál es la contestación? En el capítulo 7 dice: los que tienen el sello de Dios, los que están sellados. ¿Quién podrá estar en pie? El mismo concepto de lo que pasó en Daniel capítulo 3, cuando se levanta una imagen, lo que dice el libro de Daniel. Lo mismo que ocurre en Apocalipsis, que se levantará una imagen, pero aquellos que queden en pie, aquellos que están en pie por la justicia de Dios, aquellos que se levantan para mantener en alto los principios de Dios, que prefieren morir que desobedecer a Dios y pecar, esos son los que están en pie. ¿Y qué se dice ahí? Serán sellados, serán protegidos por medio de las 7 plagas de Apocalipsis. Hermanos y hermanas, eso es lo que está contemplado y eso es lo que está diciendo aquí. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leerlo juntos. Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué es esto? La destrucción, la ira de Dios que caerá. Y usted dirá: ¿y cómo tú me pruebas que el gran día de su ira, el gran día del enojo de Dios, son las 7 plagas postreras que vendrán para acabar y terminar con este mundo? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 15, por favor. Apocalipsis capítulo 15. Noten cómo lo explica aquí claramente, que la ira de Dios se va a manifestar por medio de las 7 plagas postreras. Dice el versículo 1: y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba ¿qué cosa? La ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Que van a qué?
vamos a estudiar más adelante, van a deshacer y destruir y acabar con este mundo. Y noten lo que dice en el versículo número 2. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Noten la destrucción. Diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ya habíamos estudiado anteriormente, Dios va a sellar a su pueblo. Dios le va a poner una marca, un sello a su pueblo que los va a proteger por medio de ¿qué? Por medio de la destrucción, por medio de lo que vendrá. Y usted dirá, entonces los del sello de Dios están protegidos, pero ¿qué pasará con los de la marca de la bestia? Noten lo que dice claramente, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Noten, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Todo el mundo en el tiempo del fin recibirá uno o el otro, o el sello de Dios que los va a proteger por la destrucción, o la marca de la bestia, en el cual caso no habrá protección. Por eso, familia, la Biblia nos advierte sobre estos principios tan importantes y entender cómo será la venida del Señor. No será un rapto secreto, invisible, silencioso, sino que en el próximo tema vamos a ver que es un rapto glorioso. El regreso de Cristo Jesús, su segunda venida, para acabar con este mundo y traer y poner fin a este mundo de pecado, de violencia y de maldad. Y para eso yo digo, gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. Este tema fascinante. En el próximo seguiremos estudiando esta temática. Pero también queremos recordarle que tenemos la oferta, el regalo para usted titulado En la Gran Liberación. Un estudio fascinante sobre este tema. Usted puede recibirlo completamente gratis. Ahí en pantalla usted puede ver la información para que usted pueda recibir. Y también si usted está escuchando, por ejemplo, por radio, nos pueden contactar a nuestro correo electrónico latino@amazingfacts.org latino@amazingfacts.org, o pueden ir también a nuestra página amazingfactslatino.org. La información para lo que están viendo está en pantalla y pueden comunicarse con nosotros si tienen pedidos de oración, si tienen preguntas, si se encuentran en el área de Sacramento, aquí en el norte de California, y quieren venir con nosotros y estar en persona para el estudio de la palabra y para pasar tiempo en adoración. Pueden escribirnos y con mucho gusto nosotros le vamos a responder para cualquier tipo de inquietud o pregunta o oración que usted tenga. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.